Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación de Charlas con Charlie. Hoy vamos a hacer otro round sobre la reforma a la salud y para hablar de este tema me acompaña Claudia Vaca, que es farmacéutica de la Universidad Nacional. Claudia, bienvenida. Mucho gusto estar por acá. Pues Claudia y yo habíamos hablado antes cuando empezó todo este trámite y pues yo siempre digo esto, pero es cierto, y en varias rondas y varios intentos finalmente logramos tenerla acá para hablar de esto. Si ustedes han estado prendidos al canal, tuvimos una primera conversación con Tatiana Andia, tuvimos una segunda conversación con Jonathan García Ruiz, y ahora que se aprobó en comisión de Cámara la reforma a la salud, pues volvió otra vez el tema y le vamos a seguir haciendo pues estas conversaciones. Claudia también lidera el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder y es profesora de la Universidad Nacional en farmacoepidemiología. Bueno, Claudia, tú estuviste en el equipo de empalme del gobierno electo en ese momento de Gustavo Petro. Contabas en un artículo en El Espectador que habías estado en otros empalmes, pero pues creo que en este estuviste ya de una manera mucho más intensa y pues con muchísimas reuniones, estuvieron cerca de un mes, contabas haciendo esto. Yo la primera pregunta que quiero hacerte es si tú sientes que la salida de la ministra Carolina Corcho y la entrada de Guillermo Alfonso Jaramillo destrabó la reforma. Pues de pronto obvio lo que estoy diciendo, pero ahí había un nudo gordiano. Yo creo que el descorche que pagó Petro para que le pasaran la reforma es clarísimo. O sea, la salida de la ministra era necesaria para que eso avanzara. Posiblemente incluso una condición. Yo tengo la hipótesis de que el Partido Liberal y algunos de los que votaron de la U pusieron la condición de la salida de la ministra para continuar con el proceso. ¿Y cuál fue en últimas la razón por la que no querían trabajar con la ministra? Porque entonces ya no era tanto los temas, sino era más la actitud soberbia o la negativa a hablar con la gente. ¿Qué interpretas tú de lo que en última está causando eso? El centro de la discusión siempre ha sido, y yo creo que será hasta el último debate, el asunto de cómo quedan las EPS en el nuevo sistema, en la reforma que se apruebe, que estoy casi segura que se va a aprobar. Y el problema en el caso de Corcho es la forma, el mecanismo a través del cual estableció las negociaciones, pero sobre todo este asunto de acordar cosas que después no se reflejaban en los textos. Claro. Desbarata la confianza, dificulta la negociación, sin contar que definitivamente tenía canales rotos por discusiones históricas previas, claro, con muchos de los actores importantes del sistema de salud. Entonces, digamos que un jefe de cartera echándose al hombro tremendo cambio y decidiendo no hablar con un poco de gente hace casi que inviable la posibilidad de llegar a un buen puerto. Sí. Claudia, tú vienes pues lo decías en este artículo del Espectador, pues que apoyaste al presidente Gustavo Petro, que estás entusiasmada con la posibilidad de que se adelantara esta reforma, estás en un sector pues que es de intelectuales, de estudiosos, de científicas de izquierda, pero a la vez tienes un criterio y una distancia crítica de cierto tipo de cosas que estás viendo ahí. Entonces te preguntaría, que lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿estás preocupada? ¿Estás entusiasmada? ¿Cómo ves en este momento la reforma? Esos encierros de la gripa le ayudan a uno a reflexionar y a ponerle perspectiva a las cosas. Yo estoy preocupada, pero no estoy pesimista. Creo que tanto el recorrido y la forma, el tono con el que Guillermo Alfonso Jaramillo llegó a hacer esta negociación, a empujar esto, posiblemente ayuda a que la cosa se acerque, algunos elementos se acerquen. Y por el otro, nos obliga a entender y a ver cómo tenemos que innovar para ese punto en el cual las EPS no van a hacer lo que eran antes, pero definitivamente no van a desaparecer de la faz de la tierra como Corcho quería. Sí. Vamos a tener que innovar ahí, entender cómo rearmarnos y reorganizarnos para que eso sea eficiente. Y eso creo que es el reto. Y siempre un reto de esos es interesante para quienes trabajamos en la academia y hacemos incidencia en política pública, pero también para los gestores. Me preocupa, sí, la capacidad de quienes estén al frente de la operación de esto para hacerlo viable. Eso sí me preocupa.
A ver, hablemos como desde la misma visión que trae el gobierno y decías tú, tendremos que llegar a un punto que no sea la reforma de la exministra Corcho, ni tampoco lo que esté del otro lado, que no sé, César Gaviria o en un punto más intermedio Alejandro Gaviria u otras personas. El presidente Petro habla mucho, y se le pregunta yo también a Jonathan, de la salud no es un negocio. Entonces te quiero dar esa primera afirmación ahí. Otra donde se habla de que es un hecho de que tenemos un sistema donde no ha habido un enfoque preventivo, donde siempre se ha estado como en la atención, y se habla un poco también de un aseguramiento en manos de privados y de los pagos. Dentro de esa visión, ¿dónde te sientes tú optimista de esto? Este es un cambio hacia donde tenemos que movernos, y en donde dices, digamos que de manera general nos vamos metiendo, y en donde dices, estos ya son unos semáforos en rojo sobre cosas donde no sé para dónde vamos o podríamos ir en un camino equivocado. Yo creo que el punto en el que hay un acuerdo y un optimismo grande es en esos, incluso los que acabas de mencionar. El primero es el acuerdo por organizar el sistema de salud alrededor de la estrategia de atención primaria, fortalecer la estrategia de atención primaria. Ojo que la atención primaria no es el sistema, es una estrategia de organización de un sistema de salud para hacerlo, por un lado, más eficiente en el sentido de que garantice los resultados en salud, y por el otro reconocer una cosa que es complejísima de entender, y es que el bienestar, la salud, el goce de la salud, el goce del derecho fundamental a la salud depende de muchos sectores, es intersectorial, casi que depende muy poco de la infraestructura hospitalaria y de la atención médica. El 80% depende de las condiciones de vivienda, de las condiciones de alimentación, de la capacidad que tenga una comunidad también el disfrute del bienestar social, de la cultura, de estos otros asuntos. Entonces, organizar el sistema alrededor de la atención primaria y garantizar que ese enfoque de determinantes sociales de la salud está en el centro del asunto es maravilloso. Quiero decirte que los sistemas de salud del planeta, no importa la forma como se organicen, deberían seguir ese enfoque. Y entonces no es que vamos a refundar el sistema de salud gracias a que vamos a organizarnos alrededor de la atención primaria, no. Estamos siguiendo una prescripción de una buena práctica, y es organícese de tal forma que el grueso de la atención esté resuelta en la atención primaria, en los niveles de complejidad más bajos de la atención, y que además sus acciones fortalezcan la atención primaria. Quiero que me cuentes qué opinas tú, por un lado, de esta propuesta, pues, que enmarca de alguna forma este cambio en la política pública de que las EPS dejen de tener una gestión y administración de recursos y que exista un pagador central, en un ADRES que ya existe, pero con unos roles mucho más grandes, que eso es otra de las críticas que se le ha hecho, que es como, pero es que ellos no están capacitados para entrar a hacer esa función, por un lado, y por la otra, este nuevo rol que les darían como gestoras de salud y vida. Como nosotros hemos estado relacionados con el sistema desde ese actor, ¿no? Para bien y para mal, las EPS, y esto va a cambiar, y implica también el rol nuevo que tendría este actor privado. ¿Cómo lo ves tú en ese punto central de la reforma, que es de lo que más se habla, además? Creo que también ahí es muy bueno aclarar esto. La verdad es que esa discusión de que si la salud no es un negocio, si es un negocio, la discusión central es de quién maneja los recursos. Sí, ok. ¿Cómo se maneja la plata? Por ahí quiero que... De dónde viene la plata y quién la maneja. Entonces, es cierto que el grueso de los recursos en salud provienen de las cotizaciones de la mitad de la población que tiene empleo, la otra mitad no tiene empleo, y del presupuesto nacional, es decir, es plata pública. Y el hecho de que quien la maneje, pues nosotros tenemos un banco de la salud que hoy ya existe centralizado, que recoge toda la plata y se la entrega a un tercer pagador, se le llama. En el lenguaje técnico se le dice un tercer pagador, en este caso son las EPS, que se las dé a las EPS para que ellos paguen a los prestadores, es decir, a los hospitales, a los médicos, a toda la estructura de la atención, garantizando que en esa mitad jueguen algún papel de evitar que se gaste toda la plata para atender los casos más costosos, más complicados, y mantener, digamos, el equilibrio del sistema, además de garantizar unos indicadores en salud. El punto es que como son privados, en esto
digamos que tampoco hay que ideologizarlo mucho. Es cierto que si yo tengo una plata que me llega, entre más la retenga yo, más dividendos financieros le puedo saco, sacar, claro. le puedo sacar. Entonces, este es el núcleo de la pelea, en realidad. Y lo que quería la reforma purista era ni un peso para que eso vaya a un banco que genere una ganancia financiera, porque cada peso que se gane allá es una atención que no se da. Ese era, digamos, el punto de partida, pero también un racional supremamente básico que no reconoce una cosa que ha pasado entre que se creó la ley 100 y hoy. Y es que han pasado muchas reformas, se ha transformado mucho el asunto. Y si bien hay excesos en algunos casos desvíos de los recursos, uso inadecuado de esos recursos, también es cierto que a medida que fue aumentando la cobertura de ese carné, ese derecho a tener una EPS, una aseguradora, al final los privados, para garantizar esa dinámica, estaban poniendo de su plata y decían, bueno, me van a entregar esto, yo pongo en mi plata y garantizo que sobre todo las enfermedades de alto costo, sobre todo cáncer, sobre todo enfermedad renal, todas estas enfermedades que desde una persona que viva en una zona apartada hasta los que están en el centro del país, en cierta medida, con muchas barreras también, pero en cierta medida tenía garantía de atención. Yo diría que lo que ha pasado entre la ley y ahora, con la movilización social, gracias a las discusiones que se han dado en el Congreso, por la Corte Constitucional y las tutelas y la Constitución del 91, logró crear una especie de una cosa que nadie esperaba, una especie de alianza público-privada, en la que los privados cumplen una función social del derecho a la atención, le meten plata a eso para garantizar el equilibrio, y el Estado pone unos recursos para eso. El asunto está en que no había suficiente control sobre eso, no había suficiente transparencia sobre el asunto, y esos beneficios, ese lado, digamos, virtuoso del rol de los privados, si yo lo quito de tajo de un momento a otro, si yo lo desaparezco de tajo de un momento a otro, tendría que ser muy responsable de quién lo va a hacer. Y me temo, y ese sí es mi gran crítica, es que hay errores conceptuales en la forma como se está entendiendo el papel de las... no pensemos en las EPS, que es triste acá pelear por vamos a salir a marchar por las EPS. Vamos a salir a marchar por las EPS, eso pues, no me lo imagino. Pensemos por la función. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va, si yo quito esa función del sistema de salud, quién cumple el equilibrio entre hospitales, médicos, grandes farmacéuticas, pacientes, enfermos y prevención y promoción? Paremos en segundo porque me parece que ese es el eje de una cosa que además yo quiero entender, estoy seguro que mucha gente no entiende, y ahorita vamos a hablar de medicamentos. En el sistema actual, a ver si podemos con un ejemplo, en el momento en el que está la reforma, ¿en qué consistiría el cambio, ¿no? Entonces, en el sistema actual, yo tengo una enfermedad, o tengo que hacer una operación, o tuve un accidente, voy a un hospital, entonces la EPS, a partir de unos servicios que me cubre, me hace que me presten el servicio, y entonces después la EPS va a pedir que le paguen eso. Si estoy simplificándolo demasiado y cometiendo un error, me dices. Entonces, es como la manera en que yo me relaciono con el sistema a través de una EPS. Yo tengo prepagada, y siempre lo he dicho acá que soy un afortunado en ese sentido, pero pues he convivido mucho con familiares, con amigos, con personas que tienen EPS y sufren mucho en ese sistema, pero que en general les funciona. Ese es el sistema que está ahorita, ¿sí? Lo estoy ejemplificando más o menos bien. Está bien. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahora en el estado en el que está la reforma, conectado con las dudas que tú tienes de si una persona necesita ir mañana a tomarse un examen, o necesita hacerse una cirugía, o tuvo un accidente, en ese punto que estás mencionando de dónde va a estar como el articulador de todo esto? Bueno, el texto que se presentó al Congreso y las modificaciones que ha tenido es supremamente confuso de cómo va a ser. Pero en principio, la última versión que todavía no se ha colgado en la Gaceta para arrancar en el Senado, en la Comisión Séptima del Senado, y las entrevistas que ha dado el ministro, sugieren que las EPS no cambian, se llaman gestoras de salud y vida, un nombre pomposo para dos tareas que les van a poner. Mantener la afiliación y garantizar que se establece la red de atención, pero con una claridad
de dónde es el centro de atención primaria al cual tendría que ir cualquier ciudadano para la atención de baja complejidad, para garantizar esta atención primaria articulada. Claro, eso. Entonces, en principio las EPS tienen eso, en principio lo tienen, pero ahora es una cosa, digamos, mandatoria. Toda persona que esté afiliada a una EPS a su vez tiene identificado territorialmente un centro de atención primaria, y si requiere una atención de más complejidad, de segundo nivel o de tercer nivel o más complejo, un especialista, la EPS tendrá que hacerlo, la gestora de salud y vida va a tener que hacerlo. Lo que pasa es que van a pasar de manejar toda la plata para esa contratación que tenían que hacer y para toda la gestión de esa población, de unos montos altos. Por cada afiliado se le pagaba un poco más de 1,000,000 y pico de pesos, y ahora se le dicen, no señor, yo le voy a pagar un porcentaje de administración, que es entre el 5 y el 8%. El 5 para que me organice la red, para que me tengan los afiliados, para que me garantice que eso funciona en las remisiones, etc. Y si se porta muy bien, 3% más, 8%. Entonces, aquí se le quitó. Imagínate que si el año entrante el sistema de salud va a manejar 100 billones de pesos, las EPS no tendría más del 8 o el 10% de toda esa plata, que tenían antes cerca del 80% de toda esa plata. O sea, es una pelea por la plata. La pregunta que yo me hago es, eso suena lindísimo. El Estado, a través de la ADRES, paga directamente, usted no me tiene que pagar, es decir, no se va a quedar con esa plata ahí rentándola, sino yo le pago directamente a hospitales, a médicos, a especialistas, usted solamente me administra la red y me garantiza que rápidamente mueve a los hipertensos, a los diabéticos, etc. Eso suena muy bien, pero la pregunta es, ¿habría un interés de esas gestoras de salud y vida? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo más allá de eso? Alguien ayer que me fue a visitar después de mi larga gripa me decía, las que no están ahora no les gusta ese negocio porque se le cae la plata en más del 80%. Habrá otras que les guste. Yo le digo, sí, pero entre que estas que están haciendo eso y llegan las otras que les guste, es el tiempo que pase ahí, claro, y el volumen de atenciones que se generen ahí puede ser gravísimo para la oportunidad, para la atención y para la forma como funciona cotidianamente el sistema. La gente no va a entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, yo creo que el gran problema conceptual del gobierno es pretender que por una administración de una red de servicios vamos a mantener un sistema de aseguramiento social. No. Cuando tú estás diciendo, yo solo le pago por la administración de estos recursos para que me haga la red de atención y me remita a los pacientes, eso deja de ser un aseguramiento social. Digamos, no es una póliza para administrar, para gestionar un riesgo. Entonces pasaría a ser un sistema de aseguramiento, ¿a qué? Es un sistema, no estoy muy clara, ellos defienden que es un aseguramiento social con un componente público más alto, en donde la ADRES, el gran banco de la salud, es el que va a gestionar un poco el riesgo, la auditoría de cuentas, y el sistema de salud a través del Consejo Nacional de Salud va a vamos a dar las prioridades. Es un Frankenstein entre un sistema único de salud y un sistema de aseguramiento debilitado. Pero metamos ahí lo de la ADRES, porque yo comentaba esta semana la entrevista del presidente en RCN, donde decía que el sistema pita, porque pues una de las grandes preguntas es sobre corrupción, sobre la gestión de los recursos, que yo tampoco creo pues que es que en los privados eso no pasaba, evidentemente no. Volviendo al punto de que no vamos a salir a marchar por las EPS, no, pobres EPS, pasamos de tener un sistema de salud lleno de problemas ahora en los medios masivos a un sistema que es buenísimo, que es lo que le vamos a cambiar. Pero una de las grandes críticas que se hace, yo decía, pues ahora pasamos del sistema se cayó al sistema pita, es no solo si ese sistema puede, o ese ADRES puede gestionar todo eso, ¿no? Porque no solamente tiene que ser un pagador, sino que tiene que estar en capacidad de evaluar cómo se está prestando el servicio, cuánto tiene que pagar, según lo que he leído de estas críticas, sino también si habría más riesgos de corrupción al centralizarse eso ahí. ¿Cómo ves tú ese punto alrededor? Yo prefiero no centrarme en la corrupción, porque también yo creo que es una postura facilista y maniquea. Yo prefiero decirlo en estos términos. Hoy la ADRES, como funciona, con todas esas EPS que tienen, digamos, una infraestructura privada de gente, un poco de gente que mira, revisa las cuentas, garantiza que hace la administración de los recursos para evitar fraudes o cosas de esas en su beneficio, posiblemente, pero también ayuda a que alcance la plata, a que se libre el asunto, no audita más de 50,000 cuentas, porque paga directamente solo algunas.
Si se transforma para que pague todo lo que se hace a nivel nacional, pasaría a más de 8 millones de cuentas. ¿De 50.000 a 8 millones? Esas son las cuentas que se hacen. Y eso significa tener capacidad técnica. Cuando uno no tiene capacidad técnica y operativa, pues se facilita el desvío de recursos, claro, se facilita la congestión, se facilita la ineficiencia, y eso me parece que no se ha contemplado suficiente, y ahí es donde yo te digo que creo que hay un idealismo ingenuo que no considera el asunto de mover el Estado y mover en la vida diaria. Claro, ese animal lento, pesado. Ese lento, pesado para cosas que requieren atenciones rápidas. No sé, el paciente que tiene que rápidamente tener una biopsia por un riesgo o de un cáncer. Pues hoy también hay unas barreras administrativas gigantes, lo que queremos es resolverlo, pero pareciera que la forma como se va a resolver hace el camino aún más lento posiblemente. Con una cosa adicional, y es que esta maravilla de tener un sistema de atención primaria bien establecido y además unos equipos extramurales que vayan allí donde la gente nunca ha tenido un sistema, que el sistema vaya a donde la gente nunca ha tenido nada, sí, que a mí me parece maravilloso, sí, va a significar un mayor número de diagnósticos. Claro, aumentar el número de diagnósticos. Vamos a tener más gente diagnosticada de lo que nunca se diagnosticó porque el sistema nunca llegó allá. Y eso significa aumentar el flujo a lo que ya tenemos. Y eso significa que tenemos que ser responsables con la expectativa que se genera. Me temo que eso no está suficientemente claro. La ADRES decía, y la ministra Corcho y el director de la ADRES, que tenía cara de Papá Noel triste en el Congreso porque se le cayeron los 7 regionales desconcentradas de la ADRES, se borraron y no, esto va a ser la ADRES centralizada. Entonces, este señor tiene que garantizar que esos 8 millones los hace desde el nivel central, con la gente que tiene, con la plata que tiene. Pero supongo que se preverá que se amplíe la entidad, o sea, tiene que volverse una entidad enorme. Tendría que volverse una entidad enorme, tendría que reestructurarse, tendría que articularse con las redes de atención que están establecidas para garantizar que se paga adecuadamente eso, y digamos con un asunto que me parece que también deberíamos considerar, y es que digamos los hospitales públicos, los hospitales privados, los médicos agremiados, pues sienten que este es el momento esperado después de tantos años de restricciones y de violaciones a su autonomía, más o menos ese es el discurso, van a poder mandar lo que quieren sin ningún retraso y sin ningún tipo de barrera. Y eso, digamos, ni cuando pusieron McDonald's en la Plaza Roja. Claro, pero en ese sistema, ¿quién estaría encargado como el ADRES también de auditar como que el médico no esté ordenando 70 cosas o que, sí, como en esa idea que su autonomía aumente o que tenga mayor criterio para poder hacerlo? Lo que se ha anunciado por el gobierno, que tampoco está tan claro en la norma, me parece que hay que hacer un ejercicio de redacción juicioso y mucho más estructurado, es que en ese 8% que se va a pagar a las EPS también hagan algún tipo de auditoría y de gestión para evitar la explosión del gasto y que llegue allí arriba, digamos, un poco filtrado ese proceso. Y lo que todos nos preguntamos, y posiblemente esa es la gran pelea de las EPS, es con el 8% de esa plata alcanza para hacer eso, organizar la red, hacer la auditoría. Claro, además, ¿de dónde sale esa cifra? Bueno, no me quiero meter esos cálculos, pero supongo que ahí tiene que haber como... Pues, Carlos, en el sistema actual, esa intermediación de los recursos por la administración estaba un poco más del 13%, 14%. Entonces, se negoció en las mesas de la U con Corcho y con los liberales que ese porcentaje se redujera entre el 5 y 8%, 5 de base y 3 por buena gestión, para liberar los otros recursos y establecer lo que se quiere hacer de atención primaria y de equipos extramurales, liberar esa plata. Lo otro que dice el ministro que no está mal, lo que pasa es que no hay un escenario escrito para eso, me parece que Planeación y Hacienda van a tener que meter la mano aquí, es que en todo caso la estructura de las redes de prestación de servicios, muchas de las cuales son privadas a nivel nacional, se van a mantener, de los hospitales, de los centros de atención primaria, de las EPS y esto. Y muchas de esas pertenecen a las mismas EPS. O sea que plata les va a entrar, pero ya por el otro lado. Por el otro lado. Lo que pasa es que ahí no hay ningún incentivo para que ahorren
de una manera juiciosa, o sea, hagan rendir la plata de manera juiciosa y seria. Ahora al contrario, van a decir, gasten, gasten. Claro. Claudia, quiero que ahora sigamos con el tema de los médicos, pero para redondear el ejemplo y además hablar de otra preocupación que tendría mi amigo el burgués de, óyeme, ¿y qué va a pasar con las prepagadas? O sea, ¿ese punto en particular se toca en la reforma? No, no se toca, no se toca. En los gobiernos me llama mucho la atención porque me acordé de la alcaldía de Petro. En la alcaldía de Petro hubo 8 secretarios de salud. Nada nos dice que no van a haber 8 ministros, pero digamos que en la alcaldía de Petro no se tocaron de ninguna manera privilegios asociados ni a las grandes, digamos, farmacéuticas. De hecho, varios de los subsecretarios y secretarios de salud de Petro terminaron trabajando con las grandes farmacéuticas. Tampoco no se tocó ninguna de estas infraestructuras privadas hospitalarias. De hecho, la Asociación de Hospitales Privados y la Asociación de Hospitales Públicos son grandes apoyadores, impulsadores de esta reforma. No se tocan ni a las farmacéuticas ni a ninguna de estos otros privilegios asociados a pólizas especiales. Y me parece bien en el caso de prepagadas. Sin embargo, no se ha discutido nada acerca de los regímenes especiales y los sistemas especiales de salud de las Fuerzas Armadas y de otros grupos. Donde ha habido un mayor número de tutelas proporcionalmente. Y donde se discute mucho la eficiencia de la atención. Claro. En el caso de las prepagadas, ¿subiría el pago de las pólizas por cuenta de la reforma? Recordemos que ese es un privilegio. Si tú quieres tener esta cosa tan incómoda y tan aburrida, tan odiosa de la VIP, ¿no? La sala VIP, el very important person que pasa derecho en Avianca y se sienta ya a comer sanduchitos en la Bueno, eso sala. ya se acabó, pero sí. No, pues se acabó cuando ya todo el mundo estaba sentado allá. Estaba más lleno la sala VIP que afuera. Era más rico afuera. Era más rico afuera. Más o menos es un poco lo que pasa. En realidad lo que estoy pagando por una póliza es o bien atenciones más rápidas, evitar hacer la cola, o bien servicios de hotelería, o sea, hospitales más elegantes, zonas más limpias, pues más elegantes, más detalladas en la organización, o cuartos privados. Eso yo creo que se mantiene, pero dado este riesgo en la congestión que se puede generar, o bien por el nuevo diagnóstico, o bien porque no hay quien controle el gasto de manera eficiente, o bien porque ya no hay un incentivo para que quien equilibre esa demanda en la atención lo haga para hacerlo más eficiente, entonces posiblemente aumente el costo de las pólizas. Es uno de los escenarios que habría que considerar. Ahí tienen los amigos ciudadano, amigo empresario preocupado. Bueno, volvamos y conectamos de nuevo con lo que hablabas de los médicos, porque la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas decía esta semana que algunos artículos de la ley de aprobarse van a generar desmejoras en el ejercicio de la medicina, que es una de las bases esenciales de la prestación del servicio de salud. Ellos están hablando de un artículo en particular que es el 123, que define la relación entre el médico y el paciente, donde, hasta donde yo entendí, podía haber como una especie de obligación de resultado para los médicos que hicieran más difícil su gestión o su responsabilidad dentro del sector. ¿Qué podemos decir de ese punto en particular? Al final eso se arregló. Se arregló. Quitó, sí, claro, ponerle la carga de la responsabilidad del desenlace clínico médico al médico mismo es complicadísimo porque no depende solo de su intervención que los pacientes se alienten, ¿no? O de que el sistema funcione. Y decidieron resolverlo, abrieron el texto y lo ajustaron, pero esto tenía una cosa de fondo interesante, Carlos, que me parece importante tener en cuenta. Hay sistemas de aseguramiento público, por ejemplo, el sistema alemán, que contrata directamente con las asociaciones médicas de especialistas la atención y el aseguramiento, la gestión, ese equilibrio del cual yo estoy hablando, para que a los médicos les duela el bolsillo. Claro. Y ellos son los que hacen la organización de la atención por especialidades, cáncer, hemofilia, lo que sea. Trasladarle esa responsabilidad al otro con unos incentivos concretos mejora la atención,
pero también hace alcanzar los recursos. Me parece que de una manera velada lo que estaban intentando con esa redacción era trasladarle ese dolorcito del bolsillo al médico para evitar desmanes, pero de una manera desafortunadísima, porque yo no puedo pretender que el médico responda por el resultado en salud desde ese nivel, es violatorio incluso de su ejercicio profesional. Sí. Bueno, entonces, ustedes en el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder tienen un boletín que nosotros hemos estado mirando que es bien interesante, donde hablan flores, un poco pues metafóricamente, obviamente para tratar de decir cómo va la reforma, flores, tomates y semillas, ¿no? Entonces, flores para las cosas buenas, tomate para las cosas que por supuesto están en contra y semillas para las ideas que deberían desarrollarse más. Entonces, pues han sacado varios, le recomiendo a la gente que los miren porque están en Twitter. ¿Cómo es la cuenta en Twitter? ¿Te acuerdas? Bueno, la voy a CP poner. Medicamentos. CP Medicamentos. Entonces he visto varios hilos, vi algunos de los boletines donde, por ejemplo, ustedes decían el tema de las citas. Dicen, bueno, si hoy en día, aunque creo que ya lo arreglaron otra vez, es un rollo tremendo sacar una cita para el pasaporte, ¿sí? ¿Cómo va a gestionar todas las citas médicas cuando estamos hablando de una cosa que se multiplica de 1 millón de citas que puede haber a 8 o yo qué sé? Otro donde hablan de precisamente de los argumentos que ha usado la oposición para tumbar la reforma, donde ustedes pues muchas de las cosas que hemos hablado. Entonces quería como que me hablaras un poquito de ese ejercicio de lo que han hecho con el boletín, cómo les ha ido en eso y nos metemos en el tema de medicamentos. Pues gracias porque nosotros en esas tensiones en las que nos tuvimos que mover entre ser petrista de corazón, ser crítica de los excesos y además estar en el empalme, pero darle palo a corcho, significó para nosotros estar un poco al margen de las discusiones. Están cancelando un poco. Nos estaban cancelando. Al interior de la universidad hay un combo de médicos del doctorado de salud pública que más o menos nos vetaron. Entonces, de una manera velada, quiero en esto decir que es esas tensiones que se dan propias del sector, claro. Propias del sector y propias de la academia. Tú sabes que cuando uno está en los gozosos hace foros todos los días y cuando están los dolorosos más o menos no se vuelven ni a saludar en el pasillo. Sí. Entonces, como el Centro de Pensamiento hace esto del monitoreo de políticas públicas desde más lo técnico, ¿no? Pero también incidencia social y política con postura, sí. Decidimos tratar de llenar un vacío que yo creo que se mantiene y que nos ha generado un éxito grande, incluso también con mucho apoyo de otros sectores al interior de la universidad que no se meten en estas peleas viscerales. Sí. Y es poder organizar, hacer un poco de selección de información para orientar a la gente para que se pueda informar de qué está pasando, porque el volumen de pelea, el tono de la pelea, la cantidad de documentos que sale todos los días y además la cantidad de versiones de la reforma es difícil de navegar. Muy grande. Entonces decidimos armar un micrositio para organizar por un lado los documentos de antecedentes, también los documentos oficiales de fácil y rápida búsqueda de ubicación y simplemente monitorear, hacer como una especie de análisis de coyuntura semanal de lo que iba pasando con la reforma. Es un electrocardiograma, nosotros incluso sacamos un boletín cuando se aprobó empezar la discusión en la Comisión Séptima, sacamos un boletín que se llamaba el electrocardiograma de la reforma a la salud. Sí. Ha sido una montaña rusa. Un día amanece muerta, al otro día está bien. Y en ese análisis de coyuntura revisar bien hacia dónde se iba avanzando y en dónde se iba atrasando la cosa. Y al final es, pues sí, un electrocardiograma, un termómetro que nos permite estar al día sobre el asunto. Hacemos un documento súper breve, no más de una página, y condensamos como las reacciones de la semana, intentando también ubicar a los opinadores serios, flores, tomates o semillas. Nos ha servido mucho para organizar la discusión y tal vez esto es lo que yo te decía que me hace ser menos pesimista, revisar cómo ha evolucionado el debate en el tono y en la forma, pero también cómo ha evolucionado el texto en términos de los contenidos y cómo se ha enriquecido con las múltiples propuestas que aparecieron en el camino. Y al final mi teoría es que vamos a tener un texto en el que algunos van a estar muy contentos, todos van a reclamar el triunfo y el trofeo, otros, y habrá un espacio
en el que Petro y Jaramillo, ya no Corcho, dirán ganamos. Y en ese espacio corto, posiblemente las PS y algunos de los defensores van a decir perdimos, pero no perdimos tanto. Tú eres farmacéutica, dictas una clase de farmacoepidemiología, el centro de pensamiento es de medicamentos y yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar ya hace varios años, estábamos alrededor de un tema que a mí me interesa mucho, pero pues sobre el que no he podido trabajar mucho más, que es propiedad intelectual, sí, el acceso al conocimiento abierto y por supuesto esta reforma también tiene un tema sobre medicamentos. Ustedes han explicado en algunos informes por qué la reforma no resolvería problemas con los medicamentos y dicen que el modelo de atención preventiva y los giros directos de la ADRES haría que no haya suficiente auditoría sobre las medicinas que se recetan. Ya has dicho algo de eso, pero ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es el balance que tú harías en particular sobre medicamentos? Pues, Carlos, la etiqueta, la marca que me han puesto a mí de antirreforma y pro Alejandro Gaviria, no se compadece con una discusión de décadas que hemos dado en la academia y en la sociedad, en Colombia y a nivel internacional, sí, sobre esta problemática, este asunto de fondo tan grande, nosotros llamamos las fallas estructurales del modelo de innovación biomédica, que se hicieron tan evidentes en pandemia, porque acuérdate que nosotros monopolizamos el conocimiento para facilitar la innovación, pero al final las vacunas terminaron acaparadas por los países ricos. Claro. Esa es la expresión de esta discusión que hemos dado por décadas. Y es la discusión que en realidad de fondo yo he tenido con el grupo de intelectuales que está detrás de la reforma. Nuestra postura es que detrás de esta defensa del derecho a la salud se han hecho unas alianzas poco santas, tal vez no explícitas, en algunos casos explícitas, en otros no, en la que el discurso del derecho a la salud se vuelve muy funcional a los abusos de las grandes farmacéuticas. De hecho, un sociólogo, un investigador brasileño le dice eso, a eso le dice la farmaceuticalización del derecho a la salud. Y el movimiento social, pero también el movimiento académico que está detrás de la reforma, poco bien hace a desmontar esos excesos cuando, por ejemplo, en la promesa y en el discurso del diseño de la reforma establece que todos los medicamentos que están en el mercado hacen parte del núcleo esencial del derecho a la salud. Esto es un discurso bien populista también de la salud, ¿no? Todo se puede... Está negando un asunto que la OMS en Alma Ata y los gobiernos hace décadas dijeron, no todo lo que entra al mercado está, en términos farmacéuticos y de medicamentos y de tecnologías médicas, está orientado a resolver un problema de salud fundamental o a transformar la epidemiología. Gran parte, yo diría que pues, los estudios o los juiciosos que hacen esos monitoreos, más del 80 o el 90% de lo que entra al mercado no lo hace para aportar algo nuevo que transforme la epidemiología. Es más de lo mismo o incluso puede ser daño a la salud. Sí. A eso nosotros llamamos medicalización o medicamentalización. Y el discurso del derecho a la salud de que todo lo que está en el mercado sirve es muy funcional a las farmacéuticas. De hecho, las farmacéuticas dicen, si un medicamento está en el mercado es porque algún paciente lo necesita. Así tengan que buscar ese paciente que lo necesite. Así no haya sido debido a una investigación que estaba orientada a resolver un problema de salud y a una necesidad en salud. Así que ese es mi debate de fondo con esta reforma y con los intelectuales que están detrás de ello. Lo hemos escrito en el documento, tenemos varias publicaciones al respecto, pero en los boletines de flores, tomates y semillas hemos producido unos 2 o 3 boletines especializados en el tema de medicamentos diciendo esto, ¿no? A ver, que entendamos que hay unos medicamentos que no todos unos son más iguales que otros, sí. No todos son lo mismo, hay unos que son determinantes para transformar la epidemiología, son más baratos, tienen evidencia probada de eso y este debería ser el núcleo de la atención en salud. 1. 2. Los médicos en su autonomía plena deberían renunciar a unas relaciones inadecuadas con las farmacéuticas y con la industria de tecnologías médicas. 3. Quien eduque, forme,
actualice a los médicos sobre las terapias farmacológicas debería ser la academia libre de conflicto de intereses y no estar atada a las innovaciones que se lanzan al mercado y que terminan impactando negativamente la prescripción médica. Y 4, el médico es un ordenador del gasto. Cada vez que formula, está generando eso, una cuenta contra unos recursos públicos. Esa gran preocupación que teníamos sobre el asunto de cómo se gasta la plata, ahora debería ser parte estructural de la preocupación de cómo se va a organizar el sistema de salud, si lo que se está prometiendo es todo para todos de inmediato. Claro, me parece un dilema además pues grandísimo. ¿Y hay alguna relación en la reforma con genéricos, sobre genéricos? ¿Hay algún punto? Es un tema que yo sé que también hace parte de lo que ustedes observan. Yo sé que nos metemos en un tema grande ahí, pero como para tratar de conectarlo, dirías que sí hay un punto importante. Claro, para ser justos, yo creo que en eso el gobierno nacional ha sido explícito, pero no se ve bien en el diseño de la reforma. Ha sido explícito en decir que deberíamos fortalecer y retomar y reconstruir las capacidades de producción local de medicamentos y hacer énfasis en la producción de medicamentos genéricos y en evitar los excesos o en generar acciones para evitar los excesos derivados de los monopolios farmacéuticos y de las patentes. Lo dice ahí el discurso del viceministro de Salud en la Asamblea Mundial de la Salud que fue esta semana, sí. Habló de esos excesos, pero cuando uno va a ver la forma como está organizado, de hecho, Carlos, es muy poco crítico con la presión tecnológica de las innovaciones médicas, farmacéuticas, ultra caras, excesivamente caras, injustificadamente caras. Y no se ve, por lo menos no lo hemos identificado con claridad, a pesar de que la gente que está ahí es gente muy competente, compañeros de lucha en el acceso, compañeros de lucha en el acceso a medicamentos. No vemos que se esté estableciendo una estructura juiciosa que al final evite que esta promesa extrema del paraíso del derecho a la salud vaya al final terminando o generando una transferencia directa de recursos a la gran farma. Claro, porque es como lo que al final pasa que yo se lo digo también a mis amigos petristas, falta un poco más de trabajo, ¿no? Falta un poco más de táctica, están unos discursos interesantes, porque hablando, por ejemplo, con gente que está en la representación del gobierno en la OMC, es interesante que cambió la línea. O sea, antes estaban alineados con Estados Unidos, con el norte, ahora no, nosotros queremos ver de qué está hablando India, de qué están hablando los africanos, de qué está hablando Brasil, y yo digo, bueno, bien, porque nosotros desde la parte propia intelectual en derechos digitales siempre decíamos, ¿por qué no hablamos un poco más de lo que nosotros podríamos hacer desde acá? Pero si te entiendo bien, falta ahí como una articulación de todo lo que se dice. Sí, lo siento muchísimo y creo que algo también paradójico que va a suceder, y también lo ve uno en el texto, ¿no? Al final lo que se está es recogiendo muchísimo de la discusión y de la pelea global que se dio con la política de medicamentos de Alejandro Gaviria. En realidad eso es lo que ha sido más vigente y lo que generó mayor transformación, y es lo que se mantiene y se asume al interior de los textos de una manera poco novedosa y sin una articulación a esta nueva forma de organizarse. Si quieres, lo digo de otra forma, si han de acabarse las EPS o debilitarse tanto como se está proponiendo que se debiliten, entonces se requiere una estructura muy fuerte con capacidad técnica de la gestión del gasto en salud en materia de medicamentos y un liderazgo funcional, no de discurso. Claro, como una persona que esté con esa causa. Desde arriba hasta abajo. Y mira que es muy triste ver que el INVIMA lleva 8 meses de interinidad y en un debilitamiento que al contrario pareciera que crece en vez de transformarse. ¿Por qué pasa eso? Yo no entiendo. ¿Por qué el INVIMA está en interinidad desde que empezó el gobierno? Pusieron ahí a una persona muy competente que sabe, Francisco Rossi, como encargado, y al final no lo nombraron en propiedad, sigue asesor del ministro ahora, él era asesor de Corcho, y ha tenido ataques informáticos y un poco de cosas. Las malas lenguas y en los pasillos se dice que es parte de ese botín que están ahí tratando de negociar para la aprobación. Bueno, pues querida Claudia,
Siempre le pregunto a los invitados e invitadas que pasan por acá que nos dejen una recomendación para la gente del canal, que puede ser desde algún plan chévere que hayas hecho durante tu año sabático, de pronto alguna película que hayas visto durante tu gripa, o algún libro que hayas leído o algo sobre esto. Por supuesto que dentro de las recomendaciones ya está incluido el boletín que están haciendo de semillas, tomates y flores del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. ¿Qué recomendación nos dejas? Pues estoy haciendo una tarea. El feminismo que me dejó mi paso por el Comité de Escogencia de la JEP y el que me dejó esta última etapa en el empalme me hace buscar mucho escritoras y mujeres inspiradoras. Y ahora La mujer desnuda de Somers es una cosa maravillosa, la uruguaya esta que escribe lindo, pero no por lindo, sino por feminista dura sobre el deseo. Bueno, La mujer desnuda, recomendación, lo ponemos en pantalla para la gente que está viendo esto y pues también nos siguen en Spotify para quienes a veces me preguntan, no, estamos también en Spotify. Claudia Vaca, síganla en Twitter, @ClaudiaVaca5. Gracias por pasar por acá para charlar de este tema. Vamos a ver si nos toca hacer otra vuelta más adelante. Esto va a seguir hasta que se cierre. Bueno, me quedo con la nota de las semillas y las flores para ver si esto lo podemos sacar de una mejor forma. Gente, ya saben, si quieren apoyar este proyecto, ingresen a patreon.com/charlasconcharlie, en el canal La Sesión de Escritorio, donde estuvimos hablando de la decisión de la semana sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 0 iban 3, ya le han dicho que no, que sí hay para ir a juicio. Y también sobre la reforma a la salud pueden ver la conversación con Tatiana Andia que hicimos hace unos meses y con Jonathan García Ruiz. Nos vemos pronto, chao.